A lo largo del siglo XX, la Gran Vía madrileña se fue consolidando como una de las principales arterias del tráfico y el comercio de la ciudad, pero todo cambió con la llegada de los comunistas. Fue a principios de 2015, en mayo, si no me equivoco, que los comunistas ganaron las elecciones en varias ciudades de España y empezaron a destruir el sistema democrático occidental, empezando además por una de las tradiciones que más asentaba las bases de la cultura occidental, que era la Navidad. Sí, evidentemente la determinación de esta gente por acabar con la Navidad era más que obvia. Comenzaron por el mito de la Epifanía, tal y como se conocía en los escritos bíblicos, y para acabar con él cambiaron los trajes de los Reyes Magos por otros absolutamente demenciales que generaron no pocos traumas en los niños de la época. De hecho, se puede decir que esto entronca claramente con la idea que tenía el Daesh de acabar con la Navidad, ¿verdad? Así que se puede decir, sin miedo a equivocarse, que entre el Estado Islámico y los ayuntamientos del cambio acabaron con la tradición judeocristiana de Occidente. Sí hubo un momento en el que el comunismo en España dio un golpe en la mesa que la ciudadanía además entendió como un viaje sin retorno, y fue el momento en el que en el Ayuntamiento de Pamplona se debatió, sin pelos en la lengua además, la atroz posibilidad de ampliar el carril bici. Recuerdo esa medida, la recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Es cierto que a priori pudo parecer una medida inofensiva o incluso beneficiosa para la gente, pero no era así. Estaba copiada de un decreto ley que promulgó Stalin para la zona de Uzbekistán y su intención no era otra que la de matar gente. El plan era ampliar tantísimo el carril bici que los ciclistas llegaran a un número tal que provocaran choques entre ellos y así murieran. De hecho, en solamente una semana se superó la ya famosa cifra de los 100 millones de muertos por el comunismo, llegando a los 125 solamente en Navarra, lo cual parecía difícil, pero lo consiguieron. No hay ninguna duda de que la famosa frase de los 100 millones de muertos por el comunismo cobró un nuevo sentido, convirtiéndose en la ya actual frase de los 100 millones de muertos por el biciclismo. Y cuando uno pensaba que no se podía llegar más lejos, ocurrió una cosa que a muchos les remontó a las peores épocas que había vivido España. De la noche a la mañana, sin que nadie se lo esperara, pues apareció la Gran Vía de Madrid cortada. Y no fue un carril, sino que fueron dos, por cada lado. Fue una locura. Había gente andando en las dos direcciones, había un menor número de coches, lo que claramente provocó todos los saqueos a los comercios, asesinatos por la calle, avalanchas humanas que provocaron cientos de miles de muertos. Fue una carnicería en toda regla. Pero por suerte, la sociedad civil de aquella época había pasado por 2 guerras mundiales, había sufrido la lacra del terrorismo internacional y sabían lo que tenían que hacer. Así que alzaron la voz, todos a una, contra esta injusticia social. Los periodistas, los políticos, la ciudadanía en general se mostraron firmes ante la tiranía de los opresores. Sexta Noticias, Al Rojo Vivo, 48 horas de programa. ¿Desde dónde? Paco Marguenda, Eduardo Inda, Ignacio Escolar, desde la Gran Vía de Madrid. Tenemos 25 puntos en directo ahora mismo, pero hay que ir. Está hablando ella, está hablando la lideresa, la que dice que le caemos mal, la que nos llama la secta. Señora Aguirre, esto es La Sexta, esto es libertad, esto es periodismo. Más periodismo nos puedes poner, Elena Resano. Pero ahora escuchamos en directo a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Carmen Avía, sí, ahora tenemos Carmen Avía. Miren Carmen Avía, miren para allá. Carmen Avía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Más que Oxford Street. A lo largo del siglo XX, la Gran Vía madrileña se fue consolidando como una de las principales arterias del tráfico y el comercio de la ciudad, pero todo cambió con la llegada de los comunistas.
Fue a principios de 2015, en mayo, si no me equivoco, que los comunistas ganaron las elecciones en varias ciudades de España y empezaron a destruir el sistema democrático occidental, empezando además por una de las tradiciones que más asentaba las bases de la cultura occidental, que era la Navidad. Sí, evidentemente la determinación de esta gente por acabar con la Navidad era más que obvia. Comenzaron por el mito de la Epifanía, tal y como se conocía en los escritos bíblicos, y para acabar con él cambiaron los trajes de los Reyes Magos por otros absolutamente demenciales que generaron no pocos traumas en los niños de la época. De hecho, se puede decir que esto entronca claramente con la idea que tenía el Daesh de acabar con la Navidad, ¿verdad? Así que se puede decir, sin miedo a equivocarse, que entre el Estado Islámico y los ayuntamientos del cambio acabaron con la tradición judeocristiana de Occidente. Sí hubo un momento en el que el comunismo en España dio un golpe en la mesa, que la ciudadanía además entendió... Los 125 solamente en Navarra, lo cual parecía difícil, pero lo consiguieron. No hay ninguna duda de que la famosa frase de los 100 millones de muertos por el comunismo cobró un nuevo sentido, convirtiéndose en la ya actual frase de los 100 millones de muertos por el biciclismo. Y cuando uno pensaba que no se podía llegar más lejos, ocurrió una cosa que a muchos les remontó a las peores épocas que había vivido España. De la noche a la mañana, sin que nadie se lo esperara, pues apareció la Gran Vía de Madrid cortada. Y no fue un carril, sino que fueron dos, por cada lado. Fue una locura. Había gente andando en las dos direcciones, había un menor número de coches, lo que claramente provocó todos los saqueos a los comercios, asesinatos por la calle, avalanchas humanas que provocaron cientos de miles de muertos. Fue una carnicería en toda regla. Pero por suerte, la sociedad civil de aquella época había pasado por 2 guerras mundiales, había sufrido la lacra del terrorismo internacional y sabían lo que tenían que hacer. Así que alzaron la voz, todos a una, contra esta injusticia social, los periodistas, los políticos. Como un viaje sin retorno. Y fue el momento en el que en el Ayuntamiento de Pamplona se debatió, sin pelos en la lengua además, la atroz posibilidad de ampliar el carril bici. Recuerdo esa medida, la recuerdo como si fuera ayer, ¿verdad? Es cierto que a priori pudo parecer una medida inofensiva o incluso beneficiosa para la gente, pero no era así. Estaba copiada de un decreto ley que promulgó Stalin para la zona de Uzbekistán y su intención no era otra que la de matar gente. El plan era ampliar tantísimo el carril bici que los ciclistas llegaran a un número tal que provocaran choques entre ellos y así murieran. De hecho, en solamente una semana se superó la ya famosa cifra de los 100 millones de muertos por el comunismo, llegando a